Hay una columnista española que tiene un blog y ella dice que después de los 50 años aprendió muchas cosas que ella quería transmitir. Y leyendo en el blog de esta columnista pensé que era interesante leer algo que ella escribió como una introducción, como una ambientación del tema que nosotros queremos traer. El tema he tenido que parafrasearlo un poco y adaptarlo un poco a nuestro medio, pero dice exactamente lo que nuestro pensamiento hubiera querido decir para introducir este mensaje. Dice ella así: en este contexto en el que yo pasé mi juventud y parte de mi vida adulta, lo de pedir consejo era considerado una debilidad y no un acto inteligente. ¿Cuántos jóvenes hicieron caso del consejo de sus padres cuando les dijeron, ese muchacho o muchacha no te conviene? ¿Qué pareja se paró a meditar el consejo de sus mayores cuando le advirtieron, no os metáis en una hipoteca sin un trabajo fijo? ¿Quién tiene la humildad suficiente como para reconocer que era muy difícil resistir la tentación del tipo que fuera y que era muy necesario huir de ella? Y de esa manera y de otras mil, se nos llenó el mapa vital de parejas que no se aman, de familias quebradizas o que ya se rompieron, de hijos que tomaron malas decisiones por no escuchar advertencia. ¿Cuántos por despreciar la verdad hoy están cosechando los frutos amargos del pecado, o aún peor, caminando hacia una vida eternamente perdida? Los consejos que nos dieron nuestros padres y nuestros pastores y personas sabias que nos amaban mucho cayeron en saco roto, para terminar después en un crujir y rechinar de dientes, con el agravante que los resultados al final dejan de ser un asunto personal para convertirse en un problema de todos. Y aunque supiéramos que los que nos dieron el consejo tenían la razón, mejor cortarse una mano que reconocerlo. Cuestión del orgullo insensato de la inexperiencia. Nosotros leemos esto y es probable que muchos pensamientos pasen delante de nosotros mismos y de muchas cosas que conocemos alrededor. Por eso, hermano, es que nosotros esta noche queremos hablar de lo que es, de la importancia de pedir consejo, sobre todo de lo que dice la palabra en el texto que vamos a leer, del consejo de nuestros padres y el consejo de nuestra madre. El texto clave esta noche es el versículo 9, 8 y 9 del libro de Proverbios, que dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Ese texto o ese verso 8 y 9 está en el contexto del comienzo del libro de Proverbios. Este libro de Proverbios que todos deberíamos leer constantemente porque es útil para la vida y la piedad, pertenece al grupo de los que algunos denominan literatura sapiencial, porque es una literatura que nos enseña muchas cosas en el Antiguo Testamento. En este libro completo se dan consejos sabios que nos ayudan a vivir de una forma práctica los principios establecidos por Dios, en quien está todo el conocimiento. El tema central de todo el libro es muy fácil. Lo podemos definir con una sola palabra: sabiduría. Quiere enseñarnos el libro completo la sabiduría. La palabra sabio y sabiduría aparece a lo largo del libro algunas 125 veces, porque el objetivo primario de este es ayudarnos a adquirir y a aplicar sabiduría de Dios en la vida cotidiana. Es una forma práctica de vivir nuestra fe. En ese propósito esencial
está descrito muy claro en los primeros versículos qué es lo que el libro del Proverbios nos quiere enseñar. Y como introducción queremos decir lo que nosotros queremos que esta noche todos aprendamos. Porque ese libro se escribió para aprender sabiduría e instrucción, en el versículo 2. Para discernir dichos profundos. Para recibir instrucción en sabia conducta, juicio y equidad. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Ahora, el verso que sigue, que es el versículo 7, es la clave de todo el libro de Proverbios. Y es el verso que dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Todo lo que podemos hablar acerca de ser sabios y de vivir una vida que agrade al Señor parte de un solo principio: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Dios es el principio de la sabiduría. Por eso es que todo parte de este texto. Y el libro entero tiene que ver con entender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y que no escuchar a Jehová es una necedad. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora, el verso que nosotros vamos a estudiar esta noche precede inmediatamente a este verso tan importante. Y el hecho de que lo preceda le da una característica primaria a lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque es el verso inmediato después que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Dice el escritor Warren Wiersbe sobre este libro: la sabiduría bíblica tiene poco que ver con la inteligencia o los estudios, porque es una cuestión de entendimiento moral y espiritual. Tiene que ver con el carácter y los valores. Significa contemplar el mundo a través de la plantilla de la verdad divina. ¿Y qué significa contemplar el mundo a través de la plantilla de la verdad divina? Andar sobre ella. Tener los mandamientos de Dios como nuestra guía, como aquello que debe permear, como aquello que debe encajar para nosotros entender si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Esa plantilla no falla. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque nadie más sabio que Dios para decirnos cómo debemos vivir. Dice Goldberg: manifestar el carácter de Dios en muchos asuntos prácticos de la vida, eso es sabiduría. Entonces, en ese contexto, lo primero que vemos en el texto es que el proverbista, inspirado por Dios, hace un llamado a escuchar la instrucción de los padres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Este consejo o advertencia nos está hablando de escuchar, respetar, honrar y obedecer la enseñanza de nuestros padres. Porque cuando no escuchamos o no respetamos, estamos despreciando un mandato de Dios mismo. Escuchen, hijos, que estamos todos aquí, porque todos aquí somos hijos. Cuando nosotros despreciamos, sobre todo los más niños, la enseñanza de sus padres, estamos despreciando la enseñanza de Dios mismo, porque es Dios quien manda a honrar, a escuchar y a obedecer a nuestros padres. Ahora, por otro lado, el beneficio de escuchar este consejo es algo que todos necesitamos en prácticamente
todo lo largo de nuestra vida. Ese consejo paterno, ese consejo materno, porque nadie puede amarnos más que nuestros padres para enseñarnos un buen consejo. Es verdad que no todos los padres tienen la capacidad de dar buenos consejos, eso lo sabemos. Sin embargo, Dios manda que escuchemos a nuestros padres y a nuestra madre, porque eso los honra. Porque eso es lo que dice el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y esa honra tiene una coletilla que es interesante: para que te vaya bien y tengas larga vida. Para que te vaya bien y tengas larga vida. Y cuando en la Escritura se repite algo varias veces, hay que ponerle mucha atención. Y ese texto está en Éxodo 20, versículo 12, está en Deuteronomio capítulo 5, 16, y se repite de nuevo en el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 6, versículo 3. Oye, hijo mío, cuando escuchamos a nuestros padres, cuando los honramos, cuando les obedecemos, es porque ese consejo y esa honra va a irnos bien en esta vida, y dice que tendremos una larga vida. ¿Por qué? Porque seremos cuidados y el camino a transitar será más seguro y más adecuado cuando nosotros escuchamos el consejo de nuestros padres. Lo segundo que podemos observar en el texto es que está muy claro que el verso no está dirigido a niños pequeñitos, sino a jóvenes o adultos, y esto lo entendemos así por los versículos que siguen el texto que estamos leyendo, donde manda a apartarse de andar con pecadores que nos lleven a cometer actos y fechorías que solo un joven o un adulto o alguien con cierta edad puede cometer. Esto no excluye el consejo que debemos dar a nuestros niños y que estos están llamados a escuchar, pero conforme a sus edades. Pero es claro que se está dirigiendo a adultos que pueden entender la advertencia de no andar en malas compañías, en no andar en aquellos que te invitan a hacer fechorías que son incorrectas delante de Dios. Es una advertencia a tener cuidado con los hombres malos que pueden rodearnos, y créannos que son muchos los que están alrededor. Y ya no solamente están alrededor nuestro en una forma física, los tenemos en todos lados. Estos hombres malos que nos dan malos consejos están en la televisión, están en la internet, están en el periódico, están en todo lugar. Por lo tanto, tenemos que ser aguzados para no dejarnos guiar por el consejo de los malos y escuchar la advertencia de aquellos que Dios puso para que nos advirtieran, nuestros padres. Lo tercero que queremos señalar es el hecho de que cuando Dios hizo al hombre, en su soberana voluntad lo hizo el ser más inteligente de toda la creación, o el único con una inteligencia en toda la creación. Pero increíblemente lo hizo también el más codependiente de todos los seres vivos. Y eso tiene un propósito. El hombre es el más inteligente de toda la creación, pero también es el más codependiente de todos los seres vivos. Un hombre necesita del cuidado de sus padres hasta cierta edad, porque es imprescindible. Algún propósito tenía Dios con esto, de que al ser más inteligente no pudiera valerse por sí solo hasta una edad X. En ese contexto es que llama la atención que para la formación espiritual, emocional e intelectual de los humanos es necesario un aprendizaje que dura no la universidad, no la escuela, no el posgrado. ¿Usted sabe qué tiempo dura el aprendizaje de los humanos? Toda la vida. Así que aquel que cree que ya llegó, le doy esa mala noticia: usted no ha llegado a ningún lado. Usted va a seguir aprendiendo hasta que se muera, porque así Dios lo quiso. Y eso nos ayuda a entender que no hay nadie que sea tan viejo que no necesite consejo. Todos nosotros
de alguna manera lo necesitamos en diferentes áreas de nuestra vida. Pero es verdad que muchas veces no lo escuchamos. Y entonces pagamos el justo pago de ese desvarío. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? Que así como Dios quiere que nuestros padres, nuestros pastores y su palabra sean las maestras de nosotros y de nuestros hijos, tenemos por otro lado al secularismo, a las nuevas corrientes del posmodernismo que nos están llevando a todo lo contrario. Dios hizo al hombre un ser interdependiente y ahora queremos que el hombre tenga la libertad de ser como él quiera, individualista, que no necesite de nadie, que se aparte rápido de su familia y primero que todo apartarse de Dios. Ese es el punto con lo que nosotros estamos lidiando en esta generación. Grupos interesados en apartarnos de este principio. Grupos interesados en decirles a nuestros hijos que ellos tienen el derecho de escuchar a sus padres y a sus madres según Dios, no según el consejo de aquellos que quieren decir cómo nosotros debemos andar y caminar. Por otro lado, el texto es muy claro en que la tarea de instruir debe ser hecha por ambos padres. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Por lo tanto, aunque la responsabilidad de instruir a los niños recae primariamente sobre los padres, las madres tienen un trabajo importantísimo que hacer en el proceso. ¿Por qué? Bueno, porque la madre es la que pasa prácticamente todo el día con el niño cuando está en la casa. Es la que pasa más tiempo mientras el padre está buscando el sustento fuera. Eso no exime de una responsabilidad a los padres de ser pastores de su casa, pero tampoco exime a la mujer de trabajar con el corazón de sus hijos. Y déjenme decirles algo. Proverbios es increíble las veces que habla de la instrucción de la mujer sobre sus hijos. Aún el último capítulo es una lección que tiene que ver con el hecho de buscar una mujer que tenga ciertas características, lo que implica que Dios sí le da mucha importancia a la mujer, no como los quieren plantear aquellos que están con los movimientos feministas y demás. Lo que pasa es que hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene su lugar. Ningún lugar donde hay dos cabezas funciona. Y Dios ha dejado al hombre como la cabeza, pero a la mujer como una ayuda idónea. Y la mujer, tanto como el hombre, tienen que enseñar a sus hijos e instruir en el consejo y la palabra de Dios. Porque eso es lo que lo va a hacer sabios para vivir una vida que está llena de gente tratando de hacer todo lo contrario. Por eso, lo primero para ser sabios espiritualmente y tener un oído dócil para escuchar es que necesitamos tener un corazón regenerado por la obra de Cristo y hacer uso constante de la gracia abundante que nos permite tener la humildad de escuchar. Y esto no solo va para los hijos, sino también para nosotros los padres. Nosotros no hacemos nada con simplemente moralizar. Nosotros tenemos que trabajar para que Dios regenere ese corazón, porque si el corazón no está regenerado, el oído no va a escuchar, ni el corazón se va a transformar. Por lo tanto, la enseñanza tiene que estar basada primariamente en la bendita palabra de Dios. Ahora, si queremos dar consejos, ahora le hablo a los padres, los primeros que tenemos que aprender a oírlos somos nosotros. Porque nosotros somos especialistas en saber decirle a otro lo que tiene que hacer. Pero a la hora de aplicarnos a nosotros el consejo que damos, se nos hace muy difícil. Y eso pasa no solamente en nuestra relación con los demás, eso pasa también con los hijos. Decimos una cosa y nuestros hijos ven que hacemos otra.
pide consejo, pero yo no lo pido. Entonces estamos dañando lo que estamos enseñando. Por lo tanto, lo primero que todo padre tiene que hacer es escuchar él el consejo, para entonces él transmitir el consejo. Y ese consejo que primariamente debe escuchar el padre y la madre es el consejo de la palabra de Dios. ¿Y cómo se obtiene eso? Con una disciplina diaria de escuchar lo que Dios tiene que decirnos cada día. No el domingo en la mañana, ni en la noche, y salir diciendo de aquí que el mensaje fue una maravilla. Gloria a Dios cuando los mensajes son una maravilla que tocan nuestro corazón. Pero hay un deber personal de cada día aprender la palabra para poder transmitirla, porque tú no puedes transmitir lo que tú no tienes. Y la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón para que la enseñes 24 horas del día, 7 días de la semana. Ese es el trabajito. Es arduo, pero da frutos. Por otro lado, nuestro tercer encabezado, todo consejo sabio parte necesariamente de Dios mismo. Y un ejemplo de esto es lo que Pablo aconsejó sabiamente a Timoteo, su hijo en la fe, cuando le escribió: tú, sin embargo, persiste en lo que has aprendido. ¿Y de quién había aprendido Timoteo? De su madre y de su abuela, y de las cuales te convenciste. Ellas le predicaron, Dios hizo la obra y él se convenció. Sabiendo de quienes has aprendido. Ese sabiendo de quienes has aprendido está poniendo como el ejemplo que tú tuviste de tu abuela y de tu madre. Tú sabes lo que eran esas mujeres. Tú sabes quiénes fue que te enseñaron, Timoteo. Por eso es que tú eres en parte lo que eres. Porque esas mujeres te dedicaron a ti a enseñarte la palabra de Dios. Y ya sabemos lo que pasó con Timoteo, un pastor joven al que Pablo le encargó una iglesia y habló tantas cosas maravillosas porque conocía la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido ¿el qué? La filosofía griega, Timoteo, la enseñanza de los romanos. No, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y de inmediato entra en el texto que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, primer punto, enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Decía un filósofo que los padres deben gastar más tiempo en equipar a sus hijos de una forma correcta que en tratar de darle muchas cosas y llevarlo a muchos lugares, hacer que aprendan aquí, aprendan allá. Todo eso es importante. Pero eso no es lo más importante. Hay que equiparlos para toda buena obra. Y para equipar los niños y los jóvenes y los adultos para toda buena obra hace falta la palabra de Dios, porque es la única que tiene el poder para hacerlo. Queremos enseñarle tantas cosas. Es bueno que lea literatura, es bueno que aprenda lo que está pasando, es bueno que se enteren del mundo, de las cosas que pasan. Pero lo más importante es que todo pase por el filtro de la palabra, porque es la palabra que los va a hacer sabios para discernir lo que es bueno de lo que es malo. Por eso hay muchachos que están en la iglesia y cuando llegan a la universidad, ahí se acabó el asunto. ¿Por qué? Porque no estaban fortalecidos para poder entender todas las cosas que les dicen, que todas son mentiras en cantidad de ellas. Cuando hablan de la evolución y se sorprenden cuando hablan de que el mundo tiene no sé cuántos millones de años. Y ellos averiguaron cuántos años tenía, pero lo creemos. ¿Sabe por qué? Porque parece como más interesante. Miren, lo más interesante está en la palabra de Dios. Padres e hijos, niños que están sentados aquí. El consejo más sabio que podamos recibir y dar es escuchar la voz del mejor consejero. ¿Y quién es el mejor consejero? Cristo. Porque Él no solo es la sabiduría de Dios, sino que, como dice Isaías capítulo 6, profetizando acerca de Él, dice: y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz.
¿Quién mejor que Cristo para que darnos consejos? Por eso es que cuando vamos a pedir un consejo, antes de ir donde alguien, vaya donde Cristo, a su palabra, y después busque el consejo de los demás. Que cuando vayamos a aconsejar a nuestros hijos, le estemos aconsejando lo que Cristo manda en su palabra, porque Él es el admirable consejero. Ustedes saben una cosa, miren, los hombres nos pueden fallar, nuestros padres se pueden morir, nos podemos quedar solos en el mundo, pero nadie como Cristo puede aconsejar nuestras almas en una forma constante, porque ese consejo está en su palabra. Nadie podrá hacernos más sabios. Nadie podrá estar a nuestro lado en cada momento de nuestras vidas. Nadie podrá guiarnos mejor en esta vida presente hasta la eternidad. Es por eso, hermanos, que toda instrucción sabia tiene que ver con escuchar su voz, porque solo Él es la verdad y la vida. Por eso, la importancia de compartir con nuestros hijos todo el consejo de Dios, porque nada que usted le dé en esta vida, nada tendrá más valor. ¿Usted sabe por qué no? Porque ¿qué gana el hombre con ganar el mundo entero y perder su alma? Dele a sus hijos todo lo que usted quiera. Guarde para su herencia, haga todo lo que usted quiera, pero que la mejor herencia que usted le deje fue que usted le predicó la palabra y él tiene una herencia incorruptible en el reino de los cielos, porque la otra se queda tarde o temprano. Aún para nosotros mismos son estas palabras, no para nuestros hijos. Es para que entendamos que no hay nada mayor, que no hay nada mejor que entender la preciosa palabra de Dios que nos hace salvos y que nos prepara para la vida presente, dándonos sabiduría. Hijos, posiblemente nosotros no entendamos a nuestros padres cuando nos insisten en estorbarnos. Es más, nos molestamos. ¿Y ustedes quieren que le diga algo aquí de nosotros? Yo me molesté muchísimas veces. De hecho, recuerdo una vez hablando con un hermano de La Salle, al que yo quiero mucho, que era un buen consejero, que un hombre con una sabiduría increíble, que una noche salí con él a caminar para desahogarme y le dije, ¿usted sabe cuál es el problema, hermano? Que es que yo sé más que mi papá. ¡Qué pobre! ¡Cuán poca inteligencia! Sobre todo que por la gracia de Dios mi papá era un hombre bastante sabio. Pero yo había llegado a esa conclusión con 18 años, qué interesante. Ustedes se ríen, ¿saben por qué? Porque muchos llegan a esa conclusión aunque no lo digan con la boca. Ya yo sé todo, no hay que decirme nada, yo soy mucho más brillante y mucho más inteligente que mi papá. Es posible que tú no entiendas cuando te estorban. Es posible que ellos te estorben cuando vas por un mal camino. Es posible que te aconsejen cuando vas a tomar una mala decisión. Es posible que te diga que leas la palabra. Es posible que te manden a escucharla. Es posible que te estorben viendo la internet. Es posible que no quieren que vayas a diferentes lugares. Es posible que te aconsejen sobre un amigo. Pero tú quieres que te diga algo. Nadie va a dar tu mejor consejo que tu padre, aun cuando no sean perfectos, porque los padres también nos equivocamos. Sin embargo, cuando obedecemos tenemos la bendición de Dios y esa sí tiene valor, por el hecho de obedecer. Así que niños, jóvenes, escuchen, obedecer a sus padres tiene un valor incalculable. Denle gracias a Dios a aquellos que tienen padres que los estorban. ¿Ustedes sabían eso? Uno se cansa de ellos, pero miren, eso es una bendición de Dios, que uno la reconoce lamentablemente cuando está llegando a la edad que uno tiene. Pero sean sabios, aprendan en cabeza ajena, no se tropiecen, que lo que estamos evitando es que se caigan antes de tiempo. Escuchen el consejo, porque un consejo de un padre, salvo que sea un padre con muchos problemas, no va a ser malo. Y si es malo, otro te instruirá de otra manera. Por eso es que los padres tienen que entender que debemos ser una guía vital para nuestros hijos 24 horas al día, 7 días de la semana. Y no dando un versiculazo aquí y allá, no. Es transmitiéndole la verdad de Dios en todos los hechos de la vida. Como dice Deuteronomio, andando en el camino, en la casa, a la salida, a la entrada. Eso es instrucción. No hay que estar todo el tiempo dándole un versículo en la nevera. No, es enseñarle con el ejemplo y ponerlo a pensar
en cada decisión si esa decisión encaja en la plantilla de Dios. Si encaja en la plantilla de Dios, hijo mío, adelante, porque va a salir bien posiblemente. Ese es el deber de los padres. Es duro, es difícil, es agotador, pero ustedes saben una cosa, el tema de los padres está en lo que yo siempre digo, escoger cuándo llorar. O tú lloras de cansancio en esos primeros años, o probablemente vas a tener que llorar toda la vida. Escoge. Escoge. Por no haber agotado todo lo que pudiste hacer para llevar a tus hijos por el verdadero camino. Ahora, aunque una sabia instrucción, tenemos que entender también que no siempre es la garantía de que todo resultará bien. Óiganme bien, una sabia instrucción no garantiza que todo saldrá bien, porque es posible que no. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Jehová y Él va a llamar a quien quiere. Lo importante es que cuando te sientes solo con tu conciencia o tengas que presentarte delante del tribunal de Cristo, tú puedas decir con paz y tranquilidad: Señor, aún en mi cortedad y en mi deficiencia, hice todo lo que pude para ganar esa alma. Por eso estoy tranquilo. Por otro lado, la instrucción, ahorita decían algo de los hermanos que oran 1 hora antes de ir a predicar. Hay que orar mucho antes de instruir. ¿Ustedes saben por qué? Porque no son nuestras palabras los que convencen, es el Espíritu Santo y Dios que hace la obra. Entonces la instrucción, para que tenga efecto en nuestros hijos, tiene que estar acompañado de muchas rodillas, de mucho hablar con Dios antes de hablar con nuestros hijos, de mucho llorar por ellos, de mucho clamar para que Dios abra esos oídos, porque nosotros, hermanos, no podemos hacer la obra. Por esto, y esto va para los hijos, hijos, o dejas que tus padres, maestros, pastores o personas sabias que te aman, te aconsejen y lo escuchas, mientras tú puedes escucharlos, porque si no al final terminarás lamentando el no haber recibido esa instrucción y el consejo. Estamos a tiempo siempre de escuchar la instrucción de los padres. Y es probable, como decía ahorita, que no siempre los padres tengan la razón, pero en escucharlos hay una gran bendición. Y qué mejor bendición que tener el agrado de Dios. Entonces, hijo, obedece, que ese es el mejor camino, el más seguro y el que te llevará a un puerto por un camino derecho. Sobre todo ahora, como les decía, que todo eso está en contra de nuestros hijos. Cristo era hijo de Dios y aprendió la obediencia. Y cuando se vio ante la muerte inminente en la cruz, pidió al Padre que si era posible pasara de él la copa que tenía que beber, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Eso es obediencia. Eso es un ejemplo de sumisión. Eso es un ejemplo de amor, de desprendimiento. Es por esta razón que el Padre dice de él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, pueden decir nuestros padres de nosotros eso: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque es dócil para escuchar, es rápido para ejecutar. Porque si no es así, que en ti tus padres no tienen complacencia, quiero hacerte una advertencia. Y esta tiene que ver con las consecuencias de no escuchar el consejo y ponerlo por obra cuando sea pertinente. Y aquí nuestro cuarto encabezado: las consecuencias de no escuchar. Si quieres saber algunas, no es mucho lo que yo tengo que decir. Mira,
Tú solo tienes que ver el mundo que te rodea. Es solo observar la vida de muchos de tus amigos y relacionados. Es solo observar lo que pasa con aquellos que decidieron andar su vida como quisieron. Y tú vas a aprender de ese consejo, porque el sabio aprende de los consejos de la vida. Si tú quieres saber lo que le pasa al que no escucha consejos, mira a tu alrededor, que vas a encontrar muchísimos casos que son un ejemplo didáctico de lo que sucede con aquel que cierra sus oídos cuando le dijeron: no hagas eso, no te metas con esa muchacha, no te cases con ese muchacho, no escojas esa profesión, no vayas a ese lugar. Pero en ese momento no lo entendemos, sino que al final tenemos que aceptar las consecuencias. ¿Y qué está pasando en nuestros días? Que estamos en una generación que ha enarbolado la bandera de la libertad, donde todo es relativo, donde cada uno pretende vivir como quiere sin pensar en consecuencias, donde para algunos escuchar un consejo es un asunto de viejos y del pasado, o lo que es peor, cuando se nos dice que nadie tiene derecho a meterse en nuestras vidas. Lo único que pasa con ese individualismo es que probablemente nadie tiene derecho a meterse en tu vida, pero los platos rotos los recoge aquel que te dio un consejo y que se quiso meter en tu vida a tiempo. Y ahí se acabó la individualidad para que sea colectiva. Ahora todos somos parte del problema, cuando te lo advirtieron. Y como los padres siempre van a estar ahí, y los abuelos también, es muy fácil. Pues no. Un hombre sabio escucha consejo y deja de estar escuchando los consejos de aquellos que parecen que se llaman sabios. Y lo peor de todo eso es que esos consejos de los llamados sabios está permeando aún a la iglesia. A veces es más fácil escuchamos la voz de un experto que la voz de un pastor que nos predicó la palabra. A veces escuchamos una tontería que uno dice, pero es que no tiene ni lógica lo que están diciendo, pero parece más interesante, porque parece intelectualmente más interesante. Sin embargo, por estarle haciendo caso a cosas interesantes, es que muchos van camino al infierno. Porque de cosas interesantes está lleno la computadora. Ahora, de las cosas verdaderas está llena la palabra. Escoge cuáles son las cosas interesantes que tú quieres saber. Si es del universo, está todo ahí. Si es de la salvación, está todo ahí. Si es de cómo vivir, está todo ahí. Entonces, ¿qué más interesante, qué más importante y qué mejor libro para leer e instruirse que la palabra misma del Señor? Porque tampoco queremos estar bajo autoridad. Ahora queremos vivir como querramos. Y es como yo digo, que hay algunos que son hippies subvencionados. Viven como quieran, peace and love. Porque los padres están ahí, peace and love también. Por eso es que a veces hay que dejarlo que se extrañen. Porque ellos no tienen que ver con asuntos tan materiales como el dinero. No. Esos son mis padres que son unos materialistas. Vete a fajarte. Como decía un refrán romano, que el gato quiere pescado pero no quiere mojarse las patas. Y eso es lo que pasa muchas veces. Queremos el pescado, hasta exigimos que la luz, el aire acondicionado y una serie de cosas que nosotros no pagamos, pero la queremos ahí 24 horas al día. Pues no debe ser así. Tú quieres que tus padres hagan contigo todo lo que tú quieres, haz tú también con tus padres lo que debes hacer, porque a ti es que Dios te llama a honrar padre y madre, y a los padres el deber de instruirte. Ya no queremos estar bajo autoridad, y ese pensamiento nos ha llevado a lo que somos ahora como sociedad. No en vano dice el proverbio: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá para siempre. Yo no solo te invito a escucharlo, sino a ponerlo por obras. En ese sentido, cuando tú no quieras escuchar el consejo, y esto para los adultos, para los padres y para los hijos,
examina tu corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque en el fondo probablemente lo que no te permite buscar consejo ni escucharlo, ¿tú sabes lo que es? Un pecado que se llama orgullo, porque tú crees que todo lo sabes. Y en otros casos, otro pecado que también es importante, que es cuando tenemos un corazón rebelde a todo lo que se nos quiere enseñar. Y ejemplo de esto tenemos no solamente alrededor nuestro, sino también en la misma palabra de Dios. Dios, el Padre de Adán y de Eva, les dio instrucciones. Dios le entregó todo a esos hombres, a ese hombre y esa mujer para que vivieran ahí felices. Y solamente le puso una prueba, una sola prueba. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Primero la esposa fue y se dejó embaucar por el enemigo que la hizo codiciosa. Y no solamente ella hizo lo que no debía, sino que fue inmediatamente donde Adán, y Adán escuchó el consejo de Eva, a quien se lo había dado la serpiente, y como consecuencia vino la caída. Y con la caída de Adán, ¿usted sabe lo que pasó? Que todos nosotros caímos. Suerte que tenemos un Dios como el que tenemos, que acabando de acontecer la caída, prometió el Salvador de nuestras almas. Que vino, por cierto, de la descendencia de esa señora que hablaron esta mañana, de Ruth. Porque el Señor es bueno, porque el Señor es perdonador, porque el Señor hizo un pacto de que enviaría a Cristo para que Él limpiara lo que Adán hizo y que nos llevó a todos con Él. El pecado tiene consecuencias. Ahí no fue solamente que la pagaron Adán y Eva, que lo estamos pagando nosotros todavía. Y lo seguiremos pagando hasta que lleguemos al cielo. Pero gracias que en Cristo tenemos el remedio para ese pecado que cometieron nuestros padres. Otro ejemplo es el de Roboam. Roboam es rey, un rey joven, me imagino que lo habrán criado en lo mejor, que su padre Salomón lo habrá educado, pero era hijo de una mujer que no era israelita. Y parece que oyó otro consejo por ahí. Y sucede que Roboam, se le acercan los ancianos y le dicen: mira, Roboam, tu padre nos puso un yugo muy fuerte, mira a ver si tú lo aflojas porque la gente no está contenta. Y él le dice: te contestaré en unos días. ¿Y ustedes saben dónde fue Roboam a pedir consejo? A donde sus amigos jóvenes que eran tan desatinados como él. Porque muchas veces, queriendo escuchar lo que queremos escuchar, no pedimos el consejo a quien nosotros sabemos que nos va a contradecir, sino que vamos a nuestros iguales que nos van a aconsejar lo que nosotros queremos que nos aconsejen. Y eso hicieron los amigos de él. No, hombre, no, ponle el yugo más fuerte. ¿Y qué pasó? El reino se dividió y terminó muy mal Roboam. Sin embargo, tenemos la contraparte de Moisés, que dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Y en número, esa palabra manso se compara con humilde. Y podemos entender por qué Moisés era el hombre más manso y humilde de la tierra. Porque aun cuando era un líder que comandaba un pueblo completo, a quien Dios directamente había llamado, un día lo llama a su suegro y le da un consejo. Le dice: pero Moisés, como tú estás haciendo, te vas a acabar la vida. Lo mejor es que tú dividas en grupos de 100, de 10 y que tú des juicio ya en casos muy extremos. ¿Y qué hizo Moisés? Que escuchó a Yetro, su suegro. Eso es sabiduría, eso es humildad, eso es inteligencia, eso es vivir en relación con los demás, eso es escuchar el consejo. Un consejo a tiempo cuesta muy poco obtenerlo, pero es de gran valor ponerlo por obra. Escuchar un consejo, hijo mío, joven, niño, adulto, no te va a quitar nada, pero seguro
que grandes beneficios obtendrás en muchas áreas de tu vida. Porque como dice el proverbio, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Usted no ha visto esos casos de gente que son hastiadas de sus propios consejos? Entonces vamos a escuchar, vamos a ponerlos por obra. Finalmente, quiero dar un consejo ahora que tiene que ver con todos los anteriores. Tú quieres ser sabio. Yo te voy a decir el único camino para la verdadera sabiduría. Si tú quieres ser sabio, es muy simple. Escucha a Cristo, sabiduría de Dios. El fiel consejero que no te defraudará, como dice la palabra, porque Él es la verdad. La única verdad que además de hacernos sabios, nos da también la vida y libertad del pecado que nos esclaviza y que al final nos lleva a la destrucción y a la muerte eterna. Tú quieres ser sabio, escucha a Cristo. O escucha a aquellos que Dios ha puesto para que te hablen los principios de Cristo. Y tú vas a ser sabio. Te aseguro que vas a ser sabio. ¿Por qué? No porque lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que toda sabiduría viene de Dios. Entonces el que escucha el consejo de Dios y lo pone por obra, es sabio. Escuchar el buen consejo finalmente será para tu vida un hermoso adorno que exhibirá la gloria de Cristo, y para ti será una realidad la segunda parte del texto que estamos estudiando. Será como una guirnalda de gracia sobre tu cabeza y un collar para tu cuello. Y esa guirnalda, ¿ustedes saben lo que representa? Honra, honor, belleza. Eso te va a adornar. Eso va a hacer de ti un hombre o una mujer hermoso a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. ¿Y qué mejor que eso? Pero ¿cómo? En la palabra de Dios. No hay salida. Ese es el camino recto para llegar a buen destino. Unas breves palabras y con eso casi ya termino. Concluyendo y a modo de práctica, hermano, amigo, niño, jóvenes, sé sabio y pide consejo ante decisiones importantes. No te cases sin pedir consejo. No vayas a la universidad sin pedir consejo. No preguntes para pedir un préstamo. No hagas una decisión importante sin buscar quien te diga si es buena o mala en ese contexto. Que pedir un consejo no le quita nada a nadie. Lo que te va a dar es mucha sabiduría y mucho entendimiento sobre lo que vas a hacer. Y a los padres, quiero decirles que es importante tener comunión con los hijos. No es solamente el tiempo del devocional y vamos a juntarnos a las 6 y oramos y ya cumplimos con la media hora. De hecho, en nuestro caso somos fantásticos. Damos media hora con nuestros hijos. No, no es ahí que está el asunto. Vete con ellos al campo y enséñales cómo es la cosa. Llévalos al trabajo. Haz las cosas que ellos quieren hacer. Ve a jugar pelota con tus hijos y mientras ellos se irritan en el juego de pelota, ayúdalos a entender que la ira de hombre no obra la justicia de Dios. Eso es un consejo. Pero para eso hay que estar con ellos. Llévalos a tu trabajo para que vean cómo tú te ganas el pan que llega a la casa todos los días fresquecito. Llévalo un día. Dedícale tiempo porque el tiempo se va en un abrir y cerrar de ojos. Hace muchísimo poco tiempo yo era un muchachito. Y cuando yo me veo que una joven se para darme la silla porque me ve anciano, me avergüenza. El tiempo voló. Ya nuestros hijos se fueron de casa. Ya no podemos ejercer dominio sobre ellos. Ya el tiempo de instruirlos pasó. Como pasa un día, como rápido. Y la vida así se va. Entonces, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. No dejemos que el tiempo de nuestros hijos lo aprovechen los malos.
Vamos a aprovecharnos nosotros para transmitirle todo el consejo de Dios. Hijos, cuando tu padre te estorben, dale gracia a Dios. Y finalmente, amados padres, si al escuchar este mensaje piensas que en algunas cosas no has hecho bien, y amados hijos, si por no haber hecho caso del consejo piadoso has pagado el precio, algo que todos nosotros en algún grado nos pasa, quiero traerte una nota final de esperanza. ¿Tú sabes qué? Nunca es demasiado tarde para comenzar. Nada, absolutamente nada hay en este mundo que el Señor no pueda componer. Ven a Él en arrepentimiento y fe y comienza entonces a hacer lo que debes, ya que para comenzar a caminar por la senda correcta nunca será demasiado tarde. ¿Por qué no es demasiado tarde? Porque el perdón de Cristo está siempre a las puertas. Escucha por favor este último consejo. Ve al Señor si has errado y pídele que te perdone, que te enseñe, que te muestre, tanto los padres, porque nosotros hemos fallado en muchas cosas. Pero no vayamos ahora a llorar y a lamentarnos, vamos a arrodillarnos pidiendo perdón y a seguir adelante, porque en la palabra sigue igual, está el mismo consejo y la misma palabra, es simplemente comenzar a aplicarla. Hijos, escuchen a sus padres cuando les enseñan, porque ustedes no van a tener nunca nada más valioso que si llegan a conocer al precioso Salvador de sus almas. ¿Para qué? Para que algún día todos nos sentemos en el cielo a recordar que una vez oímos un mensaje y que nos dieron un consejo. Quiera Dios que sea así y que muchos cambien su mente, aún nosotros los adultos, para aprender a pedir consejo, un consejo de acuerdo a la plantilla